Listos, pues. Listos. Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a empezar dando el tema y la bienvenida para todos los que nos acompañan. Pues bienvenidos. Esta es la tercera sesión de nuestro foro Trabajar en la importancia del cáncer de mama, compartiendo experiencias, necesidades e iniciativas de sobrevivientes y organizaciones. El tema de la sesión de hoy es iniciativas. Como ustedes saben, Fundación Grisi. Carolina, hay que pedirle a todos, por favor, si ponen mute a sus micrófonos. Entonces, bueno, como ustedes saben, Fundación Grisi está enfocada en generar acciones que promuevan el derecho a la salud y su cuidado, fortalecidos con la creación de alianzas de organizaciones que nos han hecho fuertes y nos han llevado por el camino más adecuado. Nosotros, Fundación Grisi, no hace nada solo, siempre vamos en alianzas con organizaciones expertas en los temas que manejamos, como es el caso de hoy de FUCAM. Entonces, pues bienvenidos a este foro con el que hemos estado muy contentos. Es la tercera sesión. La primera fue la sesión de experiencias, donde nos acompañaron la organización Luis Pasteur. La segunda, hablamos del tema de necesidades y nos acompañó el grupo Reto, los dos representados por doctoras y tuvimos el beneficio de los testimonios, como siempre, que fortalecen las experiencias y nos enriquecen en este camino, ¿no? Como saben, uno de los objetivos de nuestro foro es dar a conocer iniciativas de diferentes organizaciones respaldadas por expertos y testimonios que nos van acercando y nos van dando información relevante para poder luchar o transitar mejor en este camino del cáncer de mama. En Fundación Grisi estamos convencidos de que la información es la mejor herramienta que los pacientes podemos tener para empoderarnos y tomar las mejores decisiones que se puedan. Y entonces en este camino de poder acercar información, hacemos estos foros con organizaciones tan expertas en el tema como la que nos acompaña hoy en nuestra tercera sesión de iniciativas, que es FUCAM, que ahorita nos van a platicar nuestros invitados, pero nosotros estamos muy orgullosos de tenerla. Hemos ya hecho 2 o 3 acercamientos importantes con ustedes. Somos en Grisi muy admiradores de todo el trabajo que hacen en FUCAM y justamente los invitamos hoy para que nos puedan hablar de estas iniciativas nuevas, de estos cambios grandes y reales que están haciendo en la fundación. Ahorita nos van a platicar, pero de este círculo integral en que ustedes manejan a los pacientes o a las pacientes, pero sobre todo el tema de cuidados paliativos. Hoy vamos a tocar el tema de cuidados paliativos como una gran iniciativa de FUCAM. Es un término difícil porque lo tenemos asociado ya con la tragedia de la muerte y con cosas así, pero no es así. Queremos oír de parte de los expertos toda esta importancia que tienen los cuidados paliativos en la calidad de vida de los pacientes durante todo el tránsito de la enfermedad, ¿no? Entonces, por mi parte, no tengo nada más que agradecerles a todos su presencia. Esperar que este foro sea una plática muy agradable y que todos podamos opinar y después con el público que nos acompaña poder enriquecer los testimonios. Y le dejo la palabra a Astrid Vázquez, que es la alumna de la Escuela del Trabajo Social, que fue la que tuvo esta enorme iniciativa del foro y nos va a explicar la dinámica del foro. Hola, buenas tardes. Yo soy Astrid Vázquez, ya me presentó la directora de la fundación. Soy estudiante de la licenciatura de Trabajo Social por parte de la UNAM. Les voy a explicar un poco en qué va a consistir el foro. Es como las sesiones que hemos tenido con anterioridad. Los ponentes, en este caso el doctor Manuel,
la doctora Cristina y nuestro testimonio, Sandra Blancas, nos van a comentar un poco de lo que ellos han atravesado y qué hace FOCAM. Para esto voy a iniciar con unas preguntas después de leer su currículum, y ya saben que tenemos un bloque de preguntas y respuestas. Para esto va a ser necesario, no obligatorio, pero de preferencia, que enciendan sus cámaras. Esto un poco para tener más acercamiento en estos tiempos. Voy a leer el currículo del doctor Manuel. Él es, su nombre completo es Manuel, perdón, él es el doctor Manuel Balsarri Moreno. Es actualmente es coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de FOCAM. Tiene más de 12 años de experiencia laborando en instituciones del sector salud, tanto públicas como privadas, en las áreas de anestesiología y medicina del dolor y paliativa. Es graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó sus estudios de especialidad y alta especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE de la Ciudad de México. A su vez nos acompaña la psicooncológica Cristina Sierra de FOCAM. Es parte del equipo de cuidados paliativos y rinde apoyo en todas las etapas de la enfermedad, y también evalúa al paciente que esté preparado cuando se va a realizar cirugías importantes. Esto puede ser como mastectomía, reconstrucción mamaria e incluso la cirugía de reducción de riesgo. Un ejemplo quizá no burda, pero pues para que veamos hasta dónde llega el cáncer de mama, sería el caso de Angelina Jolie, después de su estudio genético de BRCA. Y con nosotros tenemos el valioso testimonio de Sandra Blancas. Ella nos va a comentar un poco más personalmente su caso. Bueno, voy a comenzar a preguntarle al doctor y posteriormente, si nos puede ayudar a contemplar su respuesta, la doctora, por favor. Bueno, nos gustaría saber qué son los cuidados paliativos, cuál es su importancia y por qué son tan importantes en la calidad de vida de las personas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Los cuidados paliativos son un enfoque de cuidado que se centran en la atención del paciente y de sus familiares o su círculo más cercano. Más que centrado en la enfermedad que padezca el paciente, nosotros nos enfocamos en FOCAM, evidentemente de mama, pero los cuidados paliativos pueden tratar muchas otras enfermedades, ¿no? Enfermedades cardíacas, enfermedades, pacientes con VIH-Sida, enfermedades neurológicas, ¿no? Todas las enfermedades graves que puedan ser una amenaza para la vida, son los pacientes que padezcan esas enfermedades, son el centro de los cuidados paliativos. Y como comentó Constanza al principio, se cree que los cuidados paliativos solamente son para pacientes en etapas muy avanzadas, o para pacientes en etapa terminal, o pacientes ya cerca del momento de fallecer, y no. El enfoque actual en los cuidados paliativos es acompañar al paciente en todo el proceso de la enfermedad. Se puede acompañar al paciente desde el momento del diagnóstico, tratando todos los síntomas que vaya presentando desde el momento que se da el diagnóstico, en la primera etapa de su tratamiento, ya sea una etapa curativa, que se busca la curación, hasta etapas avanzadas o incluso en los momentos finales de la vida, e incluso se acompaña a la familia en etapas posteriores del duelo. Y no solamente se trata de cuidar los síntomas físicos, sino síntomas también psicoafectivos o incluso espirituales, ¿no? La psicoemotiva platicará Cristina un poco más adelante con más detalle. Y entonces, al acompañar al paciente, se le puede ir ayudando a afrontar mejor las diferentes etapas de la enfermedad, y esto redunda en la calidad de vida, ¿no? Incluso hay un término que incluso a mí me costó trabajo entender cuando empecé en los cuidados paliativos, que cuidados paliativos preventivos, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo es posible esto? Pero justamente se trata de eso. Son pacientes que tomas en una etapa temprana. Se ha visto que los pacientes que entran a un programa de cuidados paliativos o atención paliativa en etapas tempranas tienen una mejor evolución
y se sienten mejor a lo largo del padecimiento, que son generalmente padecimientos crónicos. Y en esa parte preventiva, incluso el paciente se le puede tomar y se hacen planes de nutrición, de ejercicio, de preparación psicoemocional para prevenir o disminuir o enlentecer el deterioro que pueda presentar a lo largo de la enfermedad, ¿no? Claro, o sea, esta enfermedad, el cáncer de mama, tiene muchas aristas, ¿no? Nos pega, digamos, el cáncer por todos lados, ¿no? O sea, tenemos pues todo esto, efectos secundarios de los tratamientos necesarios, que es radioterapia, quimioterapia, lo que sea, ¿no? La caída del pelo, la posible mastectomía, o sea, como que hay muchísimas aristas que impactan sobre el mismo ser humano, ¿no? Sobre el mismo paciente. Entonces, lo que nos estás explicando es que ustedes tienen como esta red de, pues no es protección, ¿cómo le podemos poner? Como de una amalgama que acompaña al paciente durante pues este camino que es largo y difícil, ¿no? Sí, exacto. La unidad, bueno, generalmente los cuidados paliativos no solamente lo hace un solo tipo de profesionales, son equipos de varias áreas de la salud, ¿no? Médico, enfermería, psicología, psiquiatría, rehabilitación, nutrición, ¿no? Trabajo social, equipo de voluntariado. Y entonces se trata de identificar, se hacen, lo llamamos trajes a la medida, dependiendo de lo que necesita cada paciente. Habrá pacientes que en algún momento necesiten mayor atención médica por sus síntomas. Habrá pacientes que en algún momento no tengan tantos síntomas y necesiten mucho acompañamiento por parte de psiconcología, por ejemplo, en el momento del diagnóstico. Habrá pacientes con necesidades que, por su vulnerabilidad, que necesiten atención apoyados por trabajo social. Entonces, somos un grupo de profesionales con un enfoque independientemente del momento de la enfermedad del paciente, se enfoca en las necesidades del paciente en cada uno de sus momentos y se trata de mitigar o de controlar los síntomas, cualquiera que estos sean, de la mejor manera posible, buscando... El término calidad de vida es un poquito complicado de definir, pero bueno, mejorar la calidad de vida del paciente y, como dije hace rato, de su familia y de la gente alrededor de... Importante. Y platícame un poco, o sea, el paciente llega con ustedes y cómo descubren esta forma integral, o sea, ¿quién decide a qué área canalizar al paciente? Porque me imagino, obviamente, cada paciente es un universo completamente distinto y digamos, es como si algún médico general, por decir un término, lo toma y distribuye sus distintas necesidades entre ustedes, o cómo trabajan. Al paciente en la fundación se le puede llegar a la unidad de cuidados paliativos digamos, por varios caminos, ¿no? Muchas veces son los médicos que dan un seguimiento del paciente los que empiezan a detectar las necesidades y nos los pueden mandar, ¿no? En este caso, por ejemplo, los oncólogos, ¿no? Serían los primeros que ellos nos mandan a los pacientes. Por ejemplo, en la parte médica, si los oncólogos son los primeros médicos que tienen contacto con el paciente. Entonces, ellos son los primeros en tratar los síntomas, y si hay algún síntoma que de repente se vuelve un poco más difícil de tratar, lo envían con nosotros. O si ellos detectan, por ejemplo, algún paciente con alguna necesidad especial, alguna deficiencia nutricional o algún problema previo, ¿no? Nos llegan pacientes, muchas veces pensamos en el cáncer de mama, pero se nos olvida que a veces los pacientes ya pueden traer enfermedades previas, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, se trata de controlar las enfermedades que ya tenga el paciente lo mejor posible para que su tratamiento de cáncer sea también lo más fácil o lo más exitoso que se pueda llevar a cabo en términos de que el paciente se sienta bien. En ocasiones, cuando un paciente llega a la unidad,
el paciente se le puede referir directamente a la unidad de cuidados paliativos para que sea evaluado y se envíe con el profesional que requiera, o puede ser enviado directamente con alguno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes en etapas tempranas son enviados a nutrición porque tienen que bajar de peso, por ejemplo, para prepararlos, para optimizarlos antes de una cirugía. Y si nuestra nutrióloga está capacitada y entrenada en cuidados paliativos, detecta una necesidad, ella misma puede canalizar al paciente con alguna otra de nuestras áreas, o incluso nosotros, cuando detectamos que un paciente tiene una necesidad, estamos en contacto con los demás miembros del equipo para irlo manejando de manera multidisciplinaria, ya sea por medio de comentarios. O sea, por ejemplo, yo tengo un paciente con X problemática, hablo con el profesional y me dice, pues te puedes hacer esto hasta el punto donde yo lo pueda manejar, hasta que se tiene que canalizar. Y hay pacientes que los vemos todos los miembros del equipo en algún momento, ¿no? O al mismo tiempo incluso, ¿no? Son más o menos, porque incluso tenemos pacientes, o el paciente también, si el paciente siente una necesidad de ellos mismos, pueden ellos acercarse a solicitar una cita directamente con nosotros. Exacto. Eso te iba a preguntar, ¿es cada paciente llega sí o sí a cuidados paliativos o lo pueden levantar la mano y preguntar o viendo la necesidad de ustedes, me imagino, ¿no? Yo creo que todos los pacientes en algún momento llegan con alguno de los profesionales de cuidados paliativos, pero no todos los pacientes reciben los cuidados paliativos por diferentes razones, ¿no? Tenemos pacientes de muchos lugares de la República que de repente tienen la oportunidad de recibir alguno de los servicios en su lugar de residencia, e incluso es más fácil para ellos que estarse trasladando. Tenemos pacientes que afortunadamente tienen muy bajos síntomas y tienen un buen afrontamiento de su enfermedad, entonces llegan, pueden transcurrir la enfermedad sin necesidad de la atención de cuidados paliativos. Y hay algunos pacientes que no desean la atención en cuidados paliativos, ¿no? Muchas veces hemos detectado, por esto un poco del nombre y de la carga, hay pacientes que son referidos con nosotros y el paciente decide no asistir. A veces por miedo, a veces, ahora sí que razones hay como número de pacientes tenemos, ¿no? Pero la mayor parte de los pacientes en la fundación de alguna manera llegan en algún punto a cuidados paliativos, ya sea, incluso tenemos pacientes que llegan en diferentes etapas, ¿no? Pacientes que llegan en etapas muy tempranas porque necesitan acompañamiento en el momento del diagnóstico, pacientes que tienen algún síntoma que se descontrola un poco en alguna parte del tratamiento, como ejemplo quimioterapia o posterior a la cirugía, o incluso pacientes con etapas avanzadas que ya necesitan atención por dolor o incluso a veces tenemos atención a pacientes sin una sintomatología, digamos, tan importante, pero que son enviados o ellos mismos se sacan al servicio porque la evolución de la enfermedad y el pronóstico no es el esperable y entonces quieren ir preparando lo que llamamos directrices anticipadas. A veces se acercan a preguntar qué podemos hacer por ellos, sencillamente, ¿no? En esta parte de las dudas y preguntas que van surgiendo a lo largo de la enfermedad. Claro. No, pues eso es un tema que da muchísimo para seguir preguntando y para profundizar, ¿no? De entrada, pues desde cuándo le dieron el valor al o sea, no es término, es una rama, ¿no? De la medicina, ¿no? Sí. Pero sí es un hecho que antes no lo escuchábamos como lo escuchamos ahora, ¿no? Claro, eso ha cambiado un poco desde el enfoque en los últimos años. En la fundación, desde hace muchos años, tenemos estaban los servicios de manera como separadas, ¿no? O sea, teníamos psico-oncología, teníamos rehabilitación, teníamos nutrición, teníamos clínica del dolor, y entonces el paciente se le refería y se empezaba a trabajar
cada servicio por su parte, y cuando había una necesidad, pues entonces ya nos comunicábamos entre nosotros. La unidad como tal formada, tenemos 4 años de formada la unidad, donde ya todos nosotros estamos en un área juntos, estamos en comunicación constante y los pacientes se pueden captar de manera individual o incluso a manera de servicio, ¿no? Como unidad completa, y se va trabajando con el paciente en las diferentes necesidades por el momento. Esto tiene un poco también, así ha sido en México, ¿no? México hace unos años no teníamos nada como esto. Hace poquito más de 10 años se empezó a cambiar la legislación en seguimiento por directrices de la OMS, ¿no? Como miembros de la OMS, se empezó a dar importancia a los cuidados paliativos, se empezó a detectar la importancia y la ayuda que hacen los cuidados paliativos en pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, los Estados miembros empezaron a hacer, pues primero legislación para poder ir trabajando sobre los programas, ¿no? Pues hace 6 años no había programas universitarios formales de cuidados paliativos. Ahora ya por ley se empiezan a formar, e incluso en las ramas de la salud, desde la época de licenciatura se empieza a trabajar sobre cuidados paliativos. Se trata de garantizar la atención en cuidados paliativos desde el primer nivel de salud, ¿no? A un nivel especializado, pero tenemos un primer nivel de salud para los pacientes, y esto puede ir escalando dependiendo de las necesidades de los pacientes, e incluso hay programas donde por medio de capacitación, de apoyo y de algunas estrategias, la atención del paciente paliativo incluso se traslada al hogar, porque al final a los pacientes los primeros cuidadores y los cuidadores principales pues, generalmente son sus familiares. Okay, ¿te pueden Los escuchar? que cuidan al paciente la mayor parte del tiempo cuando no está en un ambiente hospitalario, ¿no? Cuidados paliativos, en la parte que platicábamos hace rato, de la atención del paciente y sus familiares, o su círculo más allegado, se trata también de capacitar y de darle herramientas a los familiares de los pacientes para que ellos puedan también cuidar a su mismo paciente y acompañarlo, y muchas veces hasta entender los síntomas que va teniendo, ¿no? Claro. La evolución de la enfermedad. No, pues muchas gracias por toda esta explicación. Quisiéramos ahora darle a Cristina, que es psicooncóloga, y nos va a dar pues toda su parte, desde la parte psicológica de los cuidados paliativos, ¿no? Sí. Doctora Cristina Sierra, ya dijimos tú un poquito de ti. Si nos quisieras, pues un poquito preguntar qué es lo que hace tu área de la psicooncología, y ya después cómo consideran quiénes son aptos para cada enfermedad, o más bien no quiénes son aptos, sino en qué momento están preparados para cada una de las operaciones de las que dijo Astrid, ¿no? La mastectomía, la de reducción de riesgo, ¿no? Ahorita tan en boga. Pues tú, arráncate. Sí, gracias. Buenas tardes. Ajá. Bueno, también un poquito nada más para complementar lo del doctor Manuel. Algo muy importante es la familia, algo que a veces pues no lo tomamos como parte importante, y aunque el principal es el paciente, sí es muy importante para mitigar síntomas físicos, emocionales y, como dijo el doctor, esta cuestión de calidad de vida. La familia es un pilar muy importante que a veces se descuida un poquito, y es un área donde podemos incidir o trabajar muy bien en esa área, porque a veces pensaríamos que el paciente, que vamos a hacer intervención solo con el paciente, y cuando nos damos cuenta en la realidad es que el paciente puede estar muy bien, pero la familia no.
Ajá. Y es algo muy importante a trabajar y de una manera preventiva. También me preguntabas, bueno, ¿desde cuándo? De forma preventiva es desde el momento del diagnóstico o lo que es intervención paliativa temprana. Hay una mala información y como decía en el nombre, de que se piensa, a veces todavía está un poquito mal o distorsionado el término con algunos pacientes o familiares, que cuidados paliativos es solo para pacientes terminales. De hecho, me han llegado a mi consulta donde dicen, es que el doctor me mandó, no sé por qué, tal vez ya no tengo cura. Todo lo que desea saber tanto familiares como pues el paciente y los familiares. En mi consulta vemos estas dos partes. Si es necesario, pasan también los familiares, el esposo o cuidador primario. A veces, aunque de primera instancia se pensaría que el cuidador primario es un familiar, a veces no. Incluso es una persona, un vecino, alguien que no tienen alguna relación familiar de esta persona. Ahora, un poquito más de lo que comentábamos de lo que hacemos en psicooncología. Se puede trabajar desde la prevención, incluso desde la cuestión de antes del diagnóstico, cuando hay una sospecha y empiezan a realizarle biopsias o algunos tratamientos para determinar el diagnóstico. Cuando se da el diagnóstico y las acompañamos a lo largo del tratamiento o en enfermedad ya avanzada. Psicooncología abarca desde incluso antes del diagnóstico a una cuestión ya más avanzada. También hacemos evaluaciones como forma de protocolo que lo establece protocolos de salud. La mastectomía reductora de riesgo, donde se sospecha, se manda genética, donde se sospecha de alguna mutación genética, principalmente en los genes BRCA1 y 2, para determinar si esta paciente es candidata o si llegara a tener la mutación, si tiene mayor riesgo y por lo tanto hay una cirugía reductora de riesgo profética. Sí, para la aprobación de esta cirugía, en este caso la reductora de riesgo. También no solo reductoras de riesgo, mastectomías como forma de tratamiento oncológico, donde algunas pacientes quieren retrasar esta cirugía porque mencionan que no están preparadas. Entonces también les damos elaboramos todo este proceso para acompañarlas y para afrontar de una forma funcional de la mastectomía, pero no solo antes, sino después de la cirugía se continúa hospitalización después de la cirugía, ya que salen de recuperación, que están un poco más estables. También se da un seguimiento estrecho y obviamente continúa con este sea necesario. Esta operación de reducción de riesgo, ¿cómo la paciente de repente decide, oye, no, yo quiero que me quiten todo? O sea, porque obviamente son personas que ya están diagnosticadas con un cáncer, me imagino un BRAF alto,
las que son candidatas a eso, pero ¿por qué decides que puede ser candidata al riesgo? O sea, ¿es por una carga genética que están seguros de que se le va a hacer peor o por qué? Riesgo genético, donde se hace un estudio molecular para confirmar o no la mutación. La evaluación que nosotros hacemos es, llegan por 2 casos, o las interconsultas que nos mandan los oncólogos, llegan porque la paciente desea la cirugía reductora de riesgo o por las características, historia familiar, tiene más riesgos, y se hace una evaluación. Aquí lo que determinamos es que la paciente esté informada de qué se trata esta cirugía reductora de riesgo y qué es reductora de riesgo. A veces entienden mal o hay una distorsión en información, porque a veces es por el miedo exagerado a que puedan padecer o que pueda regresar el cáncer. Si solo es de una mama el cáncer, que pueda aparecer en la otra. Pero aquí aquí en el aspecto psicológico, vamos a descartar si no es algún tipo de fobias específicas como cancerofobia. Es decir, si es justificado o no la cuestión de la reductora de riesgo. A veces las pacientes solo porque alguien le dijo, porque la vecina le dijo que mejor se quite la otra para evitar que le aparezca, pero como su nombre lo dice, reduce el riesgo, pero no garantiza o no exenta que pueda haber un segundo primario. Entonces, aquí se hace una serie de psicoeducación, de balance decisional, de toma de decisiones, donde la paciente tiene que determinar qué es lo mejor, porque, vuelvo a repetir, hasta el momento o en ese momento la reductora de riesgo, esa mama aún es tejido sano, no está enfermo. Pero vamos a determinar cuál es la situación por la que se la quiere quitar. El miedo irracional y si está justificado o no según su historia familiar o el riesgo que pudiera tener, como menciono. Con una mutación aumenta el riesgo para que pudiera padecer más adelante en una otra parte del cuerpo, como el síndrome de Kasama-Yoba, no son el C. Yo de repente no te oigo bien, Cristina. ¿Soy yo nada más o les pasa a todos? No, se corta. Se congela, ¿verdad? Sí. Se corta. Como que yo creo que es la señal. La señal. Sí. Es la señal de su internet. Mira, si quieres podemos pasar un poquito a que nos dé su testimonio, Sandra, y después a lo mejor sí nos pueden ampliar, porque es lo que han estado preguntando, sobre qué es la operación de reducción de riesgo, ¿no? O sea, ¿cómo la pueden describir? Que es lo que nos están preguntando mucho en el público. Entonces, no sé si el doctor nos lo puede aclarar antes de que nos diga Sandra o nos cuenta Sandra y después nos... No, que pase el doctor para despejar esa duda que por ahí escribieron en un mensaje.
Estás en mute, Manuel. Está muteado, doctor. Listo, disculpen. Gracias. La mastectomía reductora de riesgo es una mastectomía que se realiza en pacientes que tienen un riesgo muy elevado de padecer cáncer de mama. Generalmente eso se hace detectando los genes que hemos comentado, los BRCA1 y 2, que se ha visto que pacientes que tienen estos genes activados tienen un riesgo muy elevado de padecer cáncer de mama, o incluso a veces se detectan familias donde varios miembros de la familia presentan cáncer de mama, ¿no? De repente hablamos de la abuela, 2 tías, 2 primas, una hermana, ¿no? Entonces, cuando en una familia hay muchas mujeres que padecen cáncer de mama, se hace un estudio genético, se detecta el riesgo el riesgo genético, y entonces se le da asesoría a las mujeres sobre los posibles beneficios de la cirugía reductora de riesgo, ¿no? Si es una paciente que no ha tenido cáncer, se puede hacer una mastectomía bilateral antes de que se presente el cáncer, como dijo Cristina, en mamas sanas. Toda esta parte de la asesoría, del acompañamiento, de la explicación, del estudio bien hecho y el diagnóstico genético realizado con pruebas, con mapeos, ¿no? Con todo esto para tener toda la información, darle la mejor información a la paciente y que pueda tomar una decisión en caso de que nunca haya tenido cáncer, o una paciente que haya tenido cáncer de mama, que tenga estas mutaciones genéticas y entonces que tenga un riesgo elevado de presentar cáncer de mama en la otra mama, ¿no? Y entonces se ofrece la cirugía reductora de riesgo, que es una mastectomía en un órgano sano para reducir un riesgo elevado de presentar cáncer de mama. Perdón, es que alguien no tenía en silencio su micrófono, pero ya. Gracias, Manuel. No sé si tienes algo más que aclarar, pero ya para mí me quedó clarísimo. Claro, es obviamente antes de un diagnóstico. Es meramente preventiva a lo que tienes, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, excelente, ya están poniendo. Ahora, con muchísima emoción, oímos el testimonio de Sandra. Perdón. Blancas. Sandra Blancas, sí. Exactamente. Muchísima emoción y agradeciéndote otra vez que nos lo puedas compartir. No, pues muchas gracias a Fundación Grisi y a FUCAM por la invitación. Muchas gracias también al público que nos está acompañando esta tarde, y pues les voy a platicar parte de mi historia como paciente de FUCAM. Yo fui diagnosticada en abril del 2015 con cáncer de mama. Sabíamos el nombre, pero no el apellido. Fue a una cirugía previa porque me apareció pues un bulto extraño en la mama derecha. Entonces yo en ese entonces tenía 38 años, no era candidata a una mastografía, no había antecedentes familiares por ambos lados, llámese madre y padre, de antecedentes de cáncer. Entonces pues era candidata a un ultrasonido. Me realicé un ultrasonido en octubre del 2014 porque justamente en octubre del 2014, cuando está toda la campaña en radio, televisión de tócate, autoexplórate, etcétera, pues yo no lo había hecho, pues tal vez por desidia o porque no había antecedentes o no había vivido yo un caso cercano. Entonces, justamente una tarde de octubre del 2014 estaba viendo la televisión acostada y pues decidí tocarme, y fue ahí donde encontré un bulto pues que no formaba parte de lo que yo había tenido antes, ¿no? Contacto con el ginecólogo que me atendía en ese momento,
y me comenta que fuera a hacerme un ultrasonido. Afortunadamente, pues no soy una persona decidiosa o que deje para después la situación, menos en una cuestión de salud y menos ahora. Entonces, al día siguiente, pues me realizaron el estudio de ultrasonido, los resultados estuvieron a los días. El resultado fue un fibroadenoma, ¿no? Se enteró al ginecólogo y dijo, vamos a tenerlo en observación, que no crezca, que no cambie de forma, etcétera, etcétera. Para 5 meses después había cambiado su forma, su tamaño, y por cuestión del ginecólogo, ahí fue un poco de negligencia médica por su parte, decidió hacer una cirugía. Yo a mis 38 años pues nunca había tenido una cirugía, entonces y pues creí en el doctor porque pues me atendía desde los 16 años, entonces me sometí a una cirugía. El bulto estaba donde inicia la mama, ¿no? A esta altura del pecho, arriba, pero él por estética decide abrir en lo que es a la altura de areola pezón para pues que no me quedara una costura terrible. Entonces, bueno, pues en el hospital donde se llevó a cabo la cirugía, me dijeron que los resultados de patología estarían 10 días después, pero los resultados llegaron 4 días después. Entonces, pues lo que pasó por mi mente fue, dije, qué eficientes son en este hospital, nunca pensé que fuera algo fuera de lo común. Los resultados fueron compartidos por parte del hospital al ginecólogo y bueno, pues el ginecólogo me comenta que me tenía que referir con un especialista, que hasta ahí llegaba su labor. Entonces yo le pregunté si había ocurrido algo anormal o malo, porque pues yo no entendía los resultados, ¿no? Unos términos muy técnicos y solamente entendí lo que era carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Entonces me refieren con el oncólogo, me confirman a la semana de que los resultados pues habían salido positivos a un cáncer y que pues había que iniciar un proceso médico para poder salvar mi vida. Entonces sabíamos el nombre, habría que investigar el apellido. Yo ingreso a FUCAM en mayo del 2015. Me vuelvo a someter a estudios, aunque ya había pues, un antecedente de estudios para pues, confirmar y corroborar y ver qué tipo de cáncer era para saber a qué tratamiento iba a ser yo sometida. Entonces, pues entré a la serie de estudios, empezamos con quimioterapia en el mes de junio del 2015. Y bueno, pues me comentaron que iba a someterme a 16 quimioterapias y posteriormente pues a la cirugía de mastectomía. Mi caso fue, el cáncer que yo tuve fue de los más agresivos, fue triple negativo. Entonces, bueno, pues eso no fue todo parte del shock, sino que al mes y medio de que me detectaron, mi mamá pues también es detectada con cáncer de mama y también es paciente de FUCAM. Entonces, las dos corrimos la carrera de resistencia más pesada en nuestro haber juntas. Afortunadamente, pues fuimos tratadas a tiempo, todo salió bien y ahorita que tocaron el tema de una cirugía de reductora de riesgo, pues yo fui paciente candidata a una cirugía de reducción de riesgo, porque una, por el tipo de cáncer, dos, pues entré a un protocolo de investigación en el área de genética, porque pues como comentaba el doctor, ¿no? Hay casos de que puede haber posteriormente en algún miembro de la familia, pero no una, son raros los casos que son simultáneos, como es el caso de mi madre y el mío. Entonces, pues entro a ese protocolo y pues soy candidata a la cirugía reductora de riesgo. Entonces, en noviembre del 2015 yo termino las 16 quimioterapias. El 8 de diciembre del 2015 viene mi cirugía de mastectomía para retirar la mama derecha y en abril del 2016 tengo la cirugía reductora de riesgo donde quitan la mama izquierda que era sana, pero
pues con eso íbamos a bajar un riesgo. Ah, y también una cirugía de oferoctomía, quiere decir que me quitaron los ovarios porque tenía un alto índice o probabilidad de poder tener una recaída en el cáncer. Entonces, pues en este lapso, pues fue un trabajo arduo, ¿no? Físico, mental, emocional, pero yo llego a cuidados paliativos referida por uno de los oncólogos de la fundación, cuando ya me dicen, muy bien, pues ya terminamos todo tu proceso, ahorita pues el de inicio, ¿no? Que respondiste muy bien al tratamiento, en la cirugía pues todo salió bien, entonces pues ahora ya nos vamos a ver cada 3 meses para tu revisión. Pues mi mente, mi todo estaba específico, pues de estar casi diario en la fundación, pues en consultas, en exámenes, en actividades, en sesiones para mantener pues esa mente activa. Entonces, en una revisión trimestral de las primeras con el oncólogo, pues él me ve y me conocía pues bastante bien porque formamos una buena relación paciente-médico y me dijo, tú no estás bien. Y le dije, claro que estoy bien. Me dijo, no, claro que no estás bien y te voy a referir en este momento con la psicooncóloga porque no estás bien. Entonces, ahí fue mi primera visita. Pues yo creo que no estaba tan bien porque la psicooncóloga me dijo, te voy a referir con psiquiatría porque no estás bien. Entonces dije, ¿cómo? Pues si ya pasé por pues todo este proceso, ¿no? Durante varios meses, ¿cómo es que ahorita me viene ese bajón? Y el psiquiatra que estaba en ese momento me dijo algo muy contundente. Me dijo, es como si tú hubieras estado en un carrito en la montaña rusa, ¿no? Pues ahí subiendo todo el tiempo. Y de repente cuando te dicen, bueno, pues ya terminamos tu proceso contigo y nos vamos a ver espaciadamente cada 3 meses, ahí para mí esa bajada fue sentirme desprotegida y decir, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No? Si aquí estaba como parte de mis actividades del diario. Entonces, pues caí, ya estaba en un proceso de depresión, tuve que estar medicada con antidepresivos y como pues psicóloga que soy, pues la verdad dije, yo en mi vida he tomado antidepresivos, pero entendí el proceso y fue curioso porque la mayoría de las pacientes con las que yo traté o conocí, pues pedían ser atendidas porque les era muy difícil el proceso, ya sea de pues, las quimioterapias por la pérdida del pelo, de las cejas, o un dolor espiritual, no sé, pero pues yo decía, pues sí, yo a veces me siento muy mal y en mi caso pues era una doble lucha, ¿no? En casa, de que nos llevábamos 1 mes y medio mi madre y yo, pues de tiempo que fuimos detectadas. Entonces, pues era muy curioso porque pues entraba yo a quimioterapia, a los días entraba ella, entonces nos llevábamos semanas de ventaja también en cirugías. Entonces fue un proceso que creo que en ese momento yo creo que no me dio tiempo de analizarlo o de digerirlo por estar en esa lucha o en ese pensamiento constante y tener como objetivo el aferrarse a la vida y de llegar a la meta junto con mi madre y salir avante de esto. Entonces, FUCAM afortunadamente pues es como platicaban en un inicio, una concepción integral donde pues tenemos todo, que no tenemos que recurrir fuera, afortunadamente, y todas las actividades pues nos las dan ahí en la fundación. Entonces, pues no me tenía yo que trasladar y pues hubo un momento en que FUCAM, si alguien puede cerrar por ahí su micrófono, muchas gracias. Entonces FUCAM se volvió pues como el segundo hogar porque estábamos gran parte del tiempo ahí. Estuve en el área de nutrición porque pues sí llegó un momento en que por el tratamiento de quimioterapias bajé de peso porque pues obviamente no me daba hambre, me daba náusea, todo lo que olía o todo lo que probaba. Entonces tuve un seguimiento muy grato, muy importante de la mano del área de nutrición, del área de psiquiatría
Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pues ya son 5 años que pasamos esa prueba. Terminamos, bueno, todavía en marzo del 2021 vamos a nuestra última consulta semestral para que si todo sale bien, bueno, pues ya seamos pacientes de visitas anuales, pero así en breve les platico pues esta parte de mi experiencia como paciente de FUCAM. Entonces, no me quiero extender tanto, sino que les dije como los datos primordiales y bueno, pues aquí estamos, afortunadamente salimos adelante y pues también muy agradecida con la fundación por todo lo que ha hecho, hizo y hará por nosotras, porque si no, no estaríamos aquí. No, es increíble tu relato, increíble, 2 palabras como dicen. Esto de tu mamá y tú no lo había oído nunca, y menos en 1 mes y medio, o sea, es una cuestión de, o sea, y además hay muchas cosas que rescatar en tu testimonio. El primero es esta importancia del tócate, ¿no? O sea, en los testimonios que hemos visto aquí, una enorme mayoría es exactamente porque se tocan y así como tú, que no se tocaban y de repente lo hacen, ¿no? Entonces es algo que sí tenemos que estar recordándonos todos los días a todas las mujeres porque eso es muy impresionante. ¿Tu mamá cómo lo descubre? O sea, tu mamá 1 mes y medio... Fue muy curioso porque esa tarde que yo me palpé y encontré ese bulto extraño, pues me espanté y sentí ese calor interno de susto, ¿no? Entonces me paré asustada y le dije, fui a su cuarto y le dije, oye mamá, fíjate que me acabo de sentir algo, pues un bulto aquí. Entonces, en mi caso fue mama derecha, en el caso de ella fue mama izquierda. Me puso su mano y me dijo, no te preocupes. Me puso su mano, mi mano, perdón, en su mama izquierda. No te preocupes, mira, acuérdate, mira, siente, yo también tengo aquí unos bultos, fibroadenomas, que cada año me checan y que me infiltran, entonces no te preocupes, háblale al doctor mañana, pero pues nunca pensamos, la verdad, que ella también se fuera a involucrar en esta cuestión. Y ella en mayo del 2015 le tocaban sus estudios anuales de seguimiento ginecológico, mastográfico y demás, pero por estar al cuidado mío, al pendiente de, pues yendo a la fundación, acompañándome, sube, baja los estudios, toma de muestra de sangre, quimio, etcétera. Le dije, oye, ya pasó mayo, te tienes que hacer tus estudios y yo creo que lo prudente es que te los puedas hacer aquí, porque aquí estamos en FUCAM gran parte del tiempo. Y me dijo, tienes razón, vamos a aprovechar en lo que tú estás en un día de tratamiento o de estudios, yo voy y me los hago. Entonces, nunca pensé que 15 días después nos fueran a dar la noticia de que ella también se iba a ser paciente de la fundación y que íbamos agarradas de la mano para salir adelante de la prueba pues más difícil a la que nos hemos enfrentado, pero que podemos decir que aquí estamos pues avante, porque nuestro pensamiento desde un inicio fue aferrarnos a la vida y salir con actitud y fortaleza, pues para ser ejemplo, pues tanto para cada una de nosotras como inspiración para otras personas que atraviesan una enfermedad de terrible como es esta o cualquier otro proceso. Entonces, si nosotras pudimos y la otra persona que nos está escuchando y demás y tiene la intención de salir adelante, pues es mucho trabajo mental, es mucho trabajo espiritual, pero si ella quiere, ella sale adelante. Entonces aquí estamos un testimonio pues vivo, ¿no? Para decir y compartir nuestra experiencia, Constanza y el resto del foro que nos acompaña. Y otra cosa que quería comentarte es exactamente esta montaña rusa de la que te tienes que bajar, ¿no? O sea, yo creo, ya lo habíamos visto también, creo que en el foro anterior, ¿y qué pasa después, no? O sea, todo esto que estás viviendo día a día, que los doctores nos dirán, pero es un cúmulo de estrés, de reacción de tu cuerpo a tener que salir adelante, a ir a la quimioterapia, a ver los siguientes pasos, ¿no? Y de repente te encuentras sin esa enorme tarea, ¿no? Que nos pasa muchas veces cuando somos cuidadores primarios al revés, que de repente te quitan tu trabajo y dices, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, sí. yo
tenía que levantarme con el estrés de cuidar al paciente, de venir y regresar y ya no pasa nada, ¿no? Yo creo que esta cuestión tuya es mucho más común de lo que nos imaginamos o nos permitimos, porque lo que pasa es que muchas veces pues dices, no me vengas ya ahora con eso si tú ya estás viva, ¿no? Si tú ya sobreviviste, si ya pasaste la peor etapa, no te puedes dar el lujo, ¿no? Un poco de sentir esta montaña rusa, ¿no? Pero creo que es muy común y qué bueno que lo pones aquí y qué bueno que estamos hablando de cuidados paliativos y de todo este seguimiento, porque es un sinnúmero de circunstancias las que nos pueden llevar a necesitar estos servicios y que gracias a fundaciones como FUCAM y que existan, pues tenemos referencia de dónde ir, qué buscar, qué poder recomendar a los demás pacientes, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues también yo le agradezco al oncólogo que en ese momento me refirió, porque uno piensa que está bien y que puede solucionar la problemática de manera individual y hay ocasiones que no. Aquí el trabajo buscando una red de apoyo es muy importante. Entonces, en ese momento recuerdo que el sentir fue como, me sentí como una niña de 5 años desvalida y sola en un centro comercial buscando a sus padres, cuando dicen, bueno, pues ahora ya pues retoma tus actividades o reinicia tus actividades. Ahí fue donde a mí me entró el shock y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, pues estuve 6 meses en tratamiento psiquiátrico y ya, pues un aliciente muy bueno, pues fue pues, el estar medicada, porque pues eso me ayudó a aterrizar las ideas y saber pues a dónde quería dirigirme, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante este trabajo que hacen de manera integral en la fundación para muchas mujeres, ¿no? Y que pues podemos aprovechar esas herramientas sin poder salir del lugar, sino todo, pues todo nos lo ofrecen ahí. Así es. Sí, yo no me canso de recomendar FUCAM y de decir que tienen todo en el mismo lugar y este círculo integral y todo como lo hacen con el amor, con la paciencia, la dedicación y la profesionalización, porque es de verdad muy admirable todo lo que han podido construir ahí y todo lo que en las unidades móviles que me ha tocado conocer, en el tren de la salud, o sea, es realmente un mundo muy admirable, ¿no? Gracias a todos por su participación. Yo creo que, Astrid, ¿te parece si los doctores no tienen algo que aportar? Podemos pasar a preguntas y respuestas, que luego todos tienen muchas cosas que decir. Sí, estaría perfecto. Nada más me gustaría pedirles, por favor, si pueden dejar en el chat de comentarios dónde podemos localizarlos. La página web, por favor, que luego eso es pues también una parte importante para conocer la dirección. Los que no lo tienen. Pues está en todas las redes como FUCAM, pero si alguien nos hace el favor de escribirlo sería buenísimo. Y si van levantando las manitas para que les demos la palabra para hacer preguntas, si es que no tienen nada que aportar extra los dos doctores que nos están acompañando. No, por mi parte creo que ahorita las preguntas seguramente saldrán más cosas. Ya como comercial solamente, aprovechando octubre, ¿no? Es de estar pendiente en esto de la autoexploración, ¿no? Es muy importante. Parece que está en todos lados, pero siempre se nos va un poquito y siempre es más fácil tomar alcance en las etapas más tempranas, ¿no? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Bueno, sí, como decía el doctor, creo que aquí lo importante es la prevención y quitar ideas o información equivocada, que eso nos pueda llevar a que no haya una prevención adecuada y que retrasemos incluso el diagnóstico,
Ajá, digo, es un tema muy amplio desde los cuidados paliativos, pero también nosotros damos mucha información sobre, bueno, que ese es otro tema, incluso para otro día o otro foro, la cuestión de las terapias alternativas, ¿no? Que es algo que hay que tener mucho cuidado y que nos enfrentamos a eso y que ponen en riesgo de manera potencial la vida de los pacientes. Ajá, y que gracias a la información adecuada podemos quitar estos mitos o información inadecuada. Ajá, pero aquí parte muy importante es la prevención, la atención y tratamiento oportuno para que haya un mejor pronóstico en la enfermedad. Y como dije anteriormente, la familia es un pilar muy importante que a veces descuidamos sin darnos cuenta, pero que también ellos tienen síntomas emocionales fuertes o incluso y llegan a desarrollar trastornos psiquiátricos. Ajá, entonces que también tenemos que poner mucha atención en los familiares. Es algo muy importante. Sí, Nada. perdón, Salvador tiene una duda en el chat. No sé, Salvador, si te gustaría decírnosla aquí para que los doctores te puedan orientar un poco mejor, por favor. Ya están empezando a surgir por el chat. Perdón, estaba en mute. Mi pregunta va relacionada en cómo acompañar a un familiar que tenga cáncer de mama, o sea, desde el punto de vista emocional, porque muchas veces como familiar no se sabe cómo apoyarlo, o sea, muchas veces decirle échale ganas, creo que en vez de ayudar, empeora las cosas. Entonces, ¿cómo es la forma en que se puede apoyar? O sea, de manera eficaz, efectiva. O sea, por ahí va mi pregunta. Bueno, ¿sí? Bueno, Salvador, aquí lo importante es la comunicación con, con los familiares y más que échale ganas es que haya una apertura de la expresión por ambas partes a expresar los sentimientos, tanto paciente como familiar. Entonces, más que decir échale ganas, es preguntar qué necesitas, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar. Ajá. Pero para esto se necesita también tener una relación adecuada, asertiva y efectiva entre los familiares. Es algo muy complicado porque no puedo generalizar, pero en nuestra cultura mexicana a veces tenemos ciertos dichos de no llores, sé fuerte, que es algo el ser fuerte es algo muy diferente a que no vas a seguir adelante. Ajá. Entonces, a veces no se permite la expresión emocional entre la familia y el empezar la expresión emocional entre la familia es como el comienzo para empezar a fortalecer este vínculo y esta comunicación. Entonces yo creo que lo primero sería darnos permiso tanto al familiar como al paciente, darnos el permiso de decir cómo te sientes, qué necesitas. Y me refiero a ambas partes porque en el lado de la familia se ha visto que tenemos unas ideas distorsionadas y creemos que si no lloramos como familiar le vamos a dar más fortaleza y nos guardamos, no pensamos que si lloramos frente a nuestro paciente, él no va a seguir adelante y eso no es cierto.
Ajá, entonces a veces es la importancia de que ambas partes lo expresen y que lo vean como que la expresión emocional y la expresión es parte del ser humano, ajá, y parte y del proceso que están atravesando y es perfectamente aceptable, es algo esperado ante una situación como un diagnóstico. Entonces, básicamente es eso. No sé si te quedó, si me expliqué. Ajá. Sí, bueno, ahora sí que pues tener como más apertura en este aspecto de que tenga como la confianza de expresarse tanto el paciente como yo. Bueno, ahora sí que ya también me ayudó a tener más clara esa parte. Gracias. Ok, gracias. Qué Sí, importante esto de ay, las preguntas, de cómo te sientes, ¿no? Esta cuestión de hablar de sentimientos que nunca son fáciles ni de describir, ¿no? Creo que ahí en todos los casos debemos de hacer más esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Sí, a veces es un poquito complicado por nuestra educación, estilo de crianza, y es precisamente donde trabajamos. Por eso es importante trabajar con paciente y familiar o familiares, ajá, porque es una red de apoyo fundamental para esta adaptación a la enfermedad y durante el tratamiento. Ajá, y no solo el tratamiento, como decía Sandra, después de, ajá, después de que ya terminé, ¿qué sigue? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento desvalida? Ajá, entonces es algo que a veces también solo pensamos que la intervención es durante el tratamiento, pero no, es bien importante durante el seguimiento o la supervivencia. Tengo yo una pregunta que me estoy aguante y aguante, pero si nadie alza la mano, quiero preguntarle al doctor. Estudio genético que le pusieron genes, no sé, 4 y 5 o algo así, nos comentaron los números. Me imagino, de sangre y yo quisiera saber qué tan costoso es o qué tan probable o recomendable es digo, me imagino que obviamente tiene uno que ir a consulta y demás, ¿no? Pero un poquito, si nos amplían más sobre ese estudio. Estás en mute otra vez. Perdón. Es un estudio de sangre, pero se hace como parte de todo un protocolo de diagnóstico, ¿no? Cuando se detecta un paciente que tiene un riesgo elevado, ya sea por la historia familiar o por la edad de presentación del cáncer de mama, se le envía a genética. Genética hace el estudio familiar, como un árbol genealógico de la familia y quiénes son las personas enfermas en la familia, y en base a eso se dice si vale la pena o si se debe hacer el estudio de sangre. Desconozco francamente el costo de la prueba. Es una prueba cara. No es una prueba como para que todo el mundo corra y se la haga para ver si tenemos ese riesgo, sino por eso es parte de un protocolo, ¿no? Se manda con los especialistas, quienes evalúan cada caso, dependiendo del riesgo que se tiene ahí, se hace el estudio y en base al resultado se da un consejo, ¿no? Y de ahí en caso de ser positivo, entramos al otro protocolo de cuál es la mejor opción preventiva para esa paciente, porque bueno, o sea, hablamos hace un momento de la mastectomía reductora de riesgo, ¿no? Pero hay pacientes que no la aceptan y entonces, entonces se tendrá que hacer un seguimiento más cercano, ultrasonidos, mastografías, estar cercano con los especialistas para irlo vigilando, para detectar en caso de que se llegue a presentar en una etapa lo más temprano posible, ¿no? Pero sí, el estudio es un estudio de sangre
no es económico y no se hace tampoco en todos lados, ¿no? No todos los laboratorios lo tienen disponible este estudio. Parte del protocolo, no sé si Cristina quiere agregar algo, ¿no? Perdón, en mi caso entré a un protocolo y el estudio genético fue por saliva. Muy bien. Okay. Pero el protocolo de Sandra, ¿te lo hicieron en FUCAM? Sí. Ahí te hicieron todo el... Bueno, no, me refirieron al laboratorio especializado, donde fue la prueba con saliva para hacer el estudio genético. Y ya después... A los 15 días les llegaron los resultados por medio del laboratorio al área de genética de FUCAM. Me mandaron llamar para darme los resultados. En este caso, mis factores fueron ambientales, llámese contaminación, calidad de vida y estrés. Más, o sea, no fue la carga. Sí, no fue por la cuestión genética, por la simultaneidad con mi madre, sino fueron factores ambientales en mi caso, lo que detonó el cáncer. Okay. Gracias. ¿Alguien del público que quiera seguir preguntando? Levanten la mano, corran para aprovechen. Sí, esta Mar tiene una duda. No sé si todavía estás con nosotros, Mar. Está un poco, me parece, encaminada a esto de la pandemia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta iba encaminada a los grupos de apoyo y bueno, justamente ahorita con la pandemia pues entiendo que no se pueden hacer muchas actividades y si en FUCAM ya tienen pensado reactivar los talleres, que entiendo que antes había muchas actividades justamente para las pacientes y lo pregunto porque, bueno, yo soy paciente de ahí y pues sí, uno pasa sus consultas, lleva el seguimiento médico, pero justamente también escuchando a Sandra, o sea, a veces a uno le falta escuchar a otras pacientes y saber cómo salieron adelante, saber que sí se puede. Y siento que esa parte emocional como que ahorita se está quedando rezagada por el tema de la pandemia. Gracias. Bueno, sí, aquí la cuestión de los talleres, todavía no hay, no se ha establecido un protocolo de cuándo se comenzaría por esta cuestión precisamente de la pandemia y de los lineamientos de seguridad y de distancia. Sí, estos talleres son pues actividades ocupacionales que efectivamente servían y sirven mucho para las pacientes, pero también, como tú dices, es importante estar con pacientes, hablar de las experiencias, pero este apoyo también emocional se continúa dando de forma individual en la consulta de psico-oncología. Entonces, si te es posible, Mar, también como puedes pedir una consulta a tratar, que ya lo has estado expresando. Muchas gracias, doctora. Gracias, Mar. ¿Alguien más del público que quisiera compartir algo o preguntar? No hay, ¿verdad? En el chat tampoco. No hay nadie en el chat. Ok, pues entonces si quieren, si no tienen nada que aportar extra, nos empezamos a despedir agradeciéndoles muchísimo la presencia al doctor Manuel, a la doctora Cristina, a Sandra por el increíble testimonio
Y esperamos de verdad poder ayudar mucho a que el término de cuidados paliativos, o más bien la rama de cuidados paliativos, sea, como bien lo escuché de otro doctor especialista en cuidados paliativos pediátricos, debería de ser igual un derecho humano, ¿no? Dentro de la salud tendríamos todos que poder transitar lo mejor posible durante nuestras enfermedades y nuestras familias, importantísimo hacer ese hincapié a todos los seres cercanos que siempre son muy movidos por estas enfermedades y por sobre todo por el cáncer, ¿no? Que es pues un dolor horrible de cabeza que nos está cada vez llegando más cerca y con más casos en gente cercana, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos esta obligación de aprender, de saber más allá, de poder saber recomendar o nombrar pues estas herramientas tan importantes que hay para poder salir con una mejor calidad de vida durante estas enfermedades, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Astrid, gracias por la idea de hacer el foro y poder transmitirle a más gente todo el importante trabajo que hace, en este caso, FUCAM y los valiosos testimonios de la gente que nos acompaña, ¿no? Sí, ya. Sí, a mí me gustaría pues mucho agradecerles a todos los que están aquí presentes por enriquecer este foro. Sin ustedes esto la verdad no sería posible y pues lo dije en la primera sesión del foro, me lleva parte de una experiencia profesional, también personal. Es importante esto que ya hemos visto, la autoexploración, no solamente en este mes, por eso también queremos hacer una última sesión el siguiente miércoles. Esperemos que nos acompañen. Va a estar con nosotros Salvati con otros especialistas y también un testimonio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias muchas. Adiós. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.